Fíjese algo muy particular. Cuando usted compra el bloqueador solar en el supermercado, cuando se compra el kilo de tomate en la feria, cuando paga el servicio de autobús que necesita para ir a algún punto del territorio nacional, en cada uno de esos usted está pagando un impuesto indirecto. La mitad de los tributos que nos cobran a todos en nuestro país son de esta tipología. ¿Cuál es el perjuicio que causa a los ciudadanos? La información se las presento a continuación. Cuando usted va al supermercado o a la feria y compra un kilo de tomates, cuando paga por el servicio de autobús en su comunidad, o el 1% de su salario que va al Banco Popular, todos esos son impuestos indirectos. Los tributos que en su gran mayoría pagamos en nuestro país son de esta tipología, es decir, de una u otra forma usted los paga sin darse cuenta cuando se los cobran. Cerca de un 8% de los impuestos en nuestro país son personales, un 24% son corporativos, casi un 35% son cargas sociales, menos de un 1% son a la propiedad, 36% de los impuestos son al consumo y 11% son tributos de otras categorías. Al consultarle a la población si considera la distribución de impuestos al consumo y la riqueza como equitativos, este es el balance. El hombre más rico de Costa Rica es Rodolfo Jiménez de la Guardia y es el dueño de la cervecería Costa Rica, de La Nación, bueno, todos los servicios, y no pagan impuestos. Si ellos pagaran impuestos sería perfecto. Claro que la otra parte también es que se recogen los impuestos, pero los impuestos tienen que irse en cosas para pagar el Estado, entonces vienen los salarios de lujo y las pensiones de lujo. Entonces, ¿qué impuesto va a alcanzar? La riqueza está como camuflada. Vea usted, por ejemplo, las cooperativas. Las cooperativas están exentas del pago de impuestos de la renta, mientras por otra parte reciben incentivos, impuestos más bajos en importaciones, ¿no? Y aquí las principales empresas, principales cooperativas son monopolios. Veamos, por ejemplo, un caso práctico. Este bloqueador cuesta en el supermercado 9.700 colones, pero de ellos, 1.261 colones es por el IVA, 2.910 colones es por el selectivo de consumo y 97 colones es un impuesto a la Comisión Nacional de Emergencias. Todos esos tributos indirectos. La teoría dicta que más bien los impuestos deben ir a la fuente de riqueza, no tal cual se encuentra en estos momentos. Efectivamente, lo que se debería hacer para que sea más justo el sistema, justamente es llevar un modelo donde incluso las empresas tienen una carga tributaria relativamente baja para que ellos tengan más facilidad de generar riqueza y al final gravar al individuo que recibe esa riqueza. Lo vemos mucho en las noticias donde grandes empresas, por ejemplo Tesla, tiene una carga tributiva muy baja, pero el accionista de Tesla paga miles de millones de dólares en impuestos. Eso es lo que se quiere para que verdaderamente quien más recibe es a quien más pague, en vez de estar con un régimen donde uno lo van pellizcando a poquitos sin darse cuenta. ¿Cuáles son los impuestos directos o indirectos? Los que van directo a la riqueza son, por ejemplo, renta, cargas sociales, propiedad y rentas de capital. El IVA, selectivo de consumo, aranceles, cargas para fiscales y combustibles son el ejemplo de costos no percibidos en el cobro. Investigaciones primarias del Estado de la Nación no permiten identificar, por ejemplo, cuánto es el peso de la cantidad de impuestos que pagamos y cuánto representan para el ciudadano en el costo de pagar bienes o servicios. Impuestos que tal vez la forma en cómo se están recolectando, la legislación como se establecen, podría simplificarse la forma en cómo se recaudan, revisión en los tramos, pero eso es otro tipo de discusión, porque tal vez son impuestos, como por ejemplo en materia de renta, que son muy sensibles, que son muy importantes y que la discusión va en otro camino, que sí son muy sensibles tanto en la recaudación como para las personas. Nuestro país tiene 191 tributos identificados, lo cual lo convierte en una de las naciones de la carga tributaria más elevada en la OCDE. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Se requiere todo un diálogo nacional y perfectamente un acuerdo entre las partes para que esta situación se logre corregir y remediar en el tiempo, dado que, pues, de acuerdo con la matriz y cómo se comporta el tema de los tributos en los países de la OCDE, el efecto es completamente el contrario.
busca gravar más las ganancias de las personas, es decir, la riqueza de los individuos, beneficiar con impuestos corporativos más bajos a las empresas para que puedan dar más trabajo y disminuir de esta manera también los impuestos al consumo, que son finalmente impuestos indirectos que afectan por igual al que tiene como al que no tiene recursos en una sociedad. Desde las afueras de Hacienda, un reporte de Alfonso Hernández. Regreso con usted al estudio principal de Noticias Telediario. Muy buenas tardes. Perfecto.